estudio de la palabra de Dios. Los invito a orar. Padre Celestial, abrimos tu palabra en este momento y pedimos, Señor, tu acompañamiento, el Espíritu Santo, la sabiduría del cielo. Oro por este servidor, dame sabiduría, Señor, para estar conectado contigo. Aparta al enemigo de este lugar, trae tus santos ángeles, tu Espíritu Santo, Señor. Que no sean mis palabras, sino las tuyas, oh Dios. Oro por esas personas que están allí conectadas para que cualquier barrera espiritual, académica, emocional, alguna situación de salud que alguien esté viviendo, que le está afectando, pueda ser quitada de nuestro lado y tengamos una actitud correcta para acercarnos a tu presencia y recibir un mensaje de bendición. Te damos muchas gracias, oh Dios, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, ha llegado entonces el momento de abrir nuestras Biblias. Ya tienes tu Biblia en la mano, estás listo allí para compartir con nosotros de la palabra de Dios una noche más, un estudio más. Y al llegar al día de hoy, este día lunes, estamos avanzando ya en nuestros estudios, conversando respecto a un tema muy importante de la palabra de Dios. Y quiero decirles que la Biblia dice que no es un cuento de hadas el hecho de que Dios quiere instaurar un lugar en esta tierra, tener un lugar donde no haya más dolor, donde se acabe la enfermedad, donde se acabe la muerte, donde no haya más sufrimiento, donde no haya desperfectos en las personas, ni el sentido de maldad, de malicia, que nos lleva a destruir a otros, a desarrollar orgullo, a desarrollar un poco inclusive de celos dentro de nuestro corazón, esa avaricia, esa codicia natural en el ser humano lleno de pecado. Y imagínate un poco cómo será eso, ¿sí? Una de las cosas más impresionantes de pensar en ese mundo mejor no son las calles de oro, no son ni siquiera las puertas de metales preciosos, de piedras preciosas, los 12 fundamentos de diferentes piedras preciosas, el gran tamaño de esa ciudad, ¿cierto? Más grande que la ciudad de Londres. No, es un tema muchísimo más profundo y tiene que ver con el fin del pecado, el fin del pecado. Es una realidad y la Biblia así lo indica. Así que yo quiero que vayas conmigo y respondamos en primera medida la pregunta del millón, ¿sí? Esa es la pregunta clave con la que nosotros debemos iniciar nuestro estudio. Y esa pregunta es, ¿vendrá Jesús por segunda vez? El solo hecho de hacer esta pregunta debe ayudarnos a comprender a qué nos referimos cuando hablamos de la segunda venida de Cristo. De paso, yo quiero decirles que yo soy adventista. ¿Qué significa la palabra adventista? Adventista significa advenimiento o segunda venida. Y uno de los temas más importantes para nosotros en la Biblia, y quiero ser muy claro con esto, es la segunda venida de Jesús. Porque hay muchísima evidencia y es el mensaje que Dios nos ha llamado a predicar en este tiempo. Cristo viene. Pero ¿cómo será eso? ¿Y qué cambios o qué situaciones puede presentar la segunda venida de Cristo? Para hablar de la segunda venida, tenemos que hablar de la primera venida, ¿sí? En otras palabras, si hay una segunda venida, es porque ya hubo una primera venida. Y la primera venida de Jesús es un evento histórico, profético, comprobado arqueológicamente, comprobado históricamente, ¿sí? Y además es un evento que estaba predicho por más de 125 profecías bíblicas, que así sucedería y sucedió no solo en el hecho de que Jesús vino, sino en cada detalle, cómo nació, dónde nació, de quién nacería, cómo iba a morir, en qué fecha iba a morir, su bautismo, entre otras cosas. Por lo tanto, tenemos suficiente evidencia para creer que si Dios ha cumplido la profecía, Él cumplirá lo que ha prometido en su palabra. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo?
¿O no estás de acuerdo conmigo? Quiero comenzar por ahí porque es muy importante que hablemos de esto. Doy la bienvenida a los que se están conectando allí. Bienvenidos. Si tienen su Biblia en la mano, vamos a buscarla. Así que vamos a responder una primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre si Cristo vendrá por segunda vez, sí o no? Vamos a responder esta primera pregunta en este estudio bíblico y quiero invitarte a que vayas conmigo al libro de Hebreos. Hebreos está ubicado en el Nuevo Testamento y es una carta del apóstol Pablo. El capítulo 9, el versículo 28, dice que Cristo, que fue ofrecido una vez para llevar los pecados, aparecerá por segunda vez, ahora sin pecado, Así que Cristo vendrá por segunda vez. La palabra de Dios así lo afirma claramente. De hecho, el apóstol Juan, en el libro de San Juan, de hecho, el capítulo 14, San Juan, el capítulo 14, el versículo 3, Jesús dice: si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez. Así que tenemos la claridad de que Jesús ha dicho y la Biblia confirma que Jesús vendrá por segunda vez. Digamos que allí podemos tener la claridad de que así el Señor lo afirma. Ahora, Jesús bajo juramento, con una promesa tremenda en Mateo, el capítulo 26, podemos leer allí uno de los últimos versículos allí, el versículo 64, mira, está hablando Jesús, leamos el 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo a Jesús: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo, el Hijo de Dios. Bajo juramento, dinos, ¿eres tú el Cristo? ¿Así lo declaras? Y Jesús dijo, versículo 64, tú lo has dicho. Y no solo eso, sino que les digo ahora que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Jesús bajo juramento declaró que vendría por segunda vez en las nubes de los cielos. Y le dijo a el Sanedrín, al concilio judío, que ellos verían a Jesús regresando. Ustedes me verán regresando en las nubes. Ayer aclaramos lo que significa la expresión Hijo de Hombre, la representación de la humanidad de Cristo Jesús y un título que confiere la Biblia para alguien que nos representa a nosotros plenamente. Y la expresión Hijo de Dios es la expresión dada por la historia profética para el Mesías. Así que las expresiones el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Emmanuel, ¿cierto? El Salvador, el Buen Pastor, son expresiones que se aplican a Jesús en el desarrollo de su ministerio. Y dice él, les aseguro que verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos. Bajo juramento, Jesús así lo declaró. La mejor prueba está en la Biblia, de que el Señor así lo ha dicho y se cumplirá. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera vendrá Jesús? ¿De qué manera vendrá Jesús? ¿Cómo dice la Biblia que vendrá Jesús? Ven conmigo al libro de los Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, la obra del Espíritu Santo manifestada allí en la iglesia primitiva, el capítulo 1, y leamos los versículos 9 en adelante. Ahí está registrada la forma cómo Jesús se va, cómo Jesús asciende al cielo. Y mira lo que dice. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos en el cielo, en tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco, dos ángeles que estaban allí. Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis llorando? ¿Por qué miras al cielo? ¿Por qué estáis tristes? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, la Biblia inicia su explicación de la forma como el Señor vendrá, diciéndome que Él vendrá de la misma forma en que se fue. En otras palabras, descenderá de los cielos, descenderá de los cielos. Y ojo, porque lo que nosotros vamos a estar revelando hoy, esta noche, esto no es una cosa, tú dirías, esto no es tan extraordinario, ya lo había leído, pero no te confundas. Ojo con lo que voy a decir en este momento. Muchas religiones, aún cristianas, que creen en la venida de Jesús, malinterpretan la escritura y eso podría confundirnos o ponernos en un lugar donde Satanás nos engañe. Porque Jesús va a venir en las nubes de los cielos. En las nubes de los cielos. Y vamos a ampliar un poco más esto, porque Jesús así lo confirma. Su venida será visible, todos lo van a ver, será corporal, o sea, Jesús no viene en un espíritu que está por ahí vagando y nadie lo ve, va a ser literal, o sea, real, presencial, ¿sí? Con poder y gloria. Y si tú lees conmigo Mateo capítulo 24, el versículo 30, el mismo Jesús allí confirma algunos de estos elementos que son fundamentales, ¿sí? Dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Entonces, la tierra lo ve, ¿sí? Vienen las nubes y desciende a la tierra. ¿Correcto? Entonces, es un evento cataclísmico, es un evento que afecta a toda la tierra, todas las personas pueden verlo, está en las nubes de los cielos, ¿ok? Y vamos a ir ampliando este tema porque hay algunas características para no ser engañados con la segunda venida de Jesús. De hecho, Jesús diría que muchos serían engañados, incluyendo los escogidos, y es importante que nosotros entendamos las características específicas de la segunda venida de Jesús. Añade la palabra del Señor en Lucas 24, el versículo 36, Lucas 24, el versículo 36 precisamente, y podemos leer hasta el 43 inclusive, dice la palabra del Señor, vamos a leer allí el versículo 38, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Qué dice el versículo 39? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu, un espanto, dicen otras versiones, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Pero como estaban llenos de gozo y no lo entendían y no lo creían, ¿qué hizo? Le dieron un trozo de pan porque pidió comida y se sentó con ellos a comer. Un trozo de pescado con un panal de miel, y dice, versículo 43, él lo tomó y lo comió delante de ellos. Cuando Jesús apareció a los discípulos, no era un asunto espiritual, como algunos creen, un alma o un ángel, ¿sí? Apareció de manera física, porque es que Jesús, ojo con esto, Jesús tomó la naturaleza humana. Jesús tomó la naturaleza humana, ahora glorificado, pero por eso se declara el Hijo del Hombre. Aunque es Dios, Él se atribuye este nombre porque Él es el representante de la humanidad. Él tiene en sí mismo la humanidad. Él la tomó al venir y encarnarse en un bebé. ¿Te das cuenta entonces de lo que esto implica? De que Jesús viene en las nubes de los cielos de forma visible, de forma literal, real, se puede palpar, se puede ver que es una persona que está viniendo y viene en las nubes de los cielos con poder y gloria. Y allí vamos alineándonos un poco con lo que la Biblia dice. Entonces, teniendo en cuenta esto, la pregunta sería, ¿cuántas personas en la tierra podrán ver la venida del Señor Jesús? Y aquí yo quiero ser muy claro, muy claro. A ver, la tierra gira, ¿cierto?
Y cuando, por ejemplo, aquí en este momento en Colombia, en Santa Marta, donde yo estoy, está comenzando la noche. Pero mi esposa estaba hablando hace unos instantes, antes de este tema, con mi cuñada. Para ella apenas está comenzando el día. Ella vive en Melbourne, Australia. Ella está allí desayunando y estábamos conversando con ella y viendo cómo sale el sol y ella estaba alistándose para ir a su trabajo. Entonces, podríamos decir que si Jesús va a venir en un lugar, en otro lugar no lo van a ver. O podríamos decir que como en un lugar es de noche, en otro lugar es de día, entonces algunas personas o en alguna región lo van a ver. ¿Qué dice la Biblia sobre la venida de Jesús y por qué es Dios? O sea, ¿por qué su poder traspasa la capacidad nuestra? Porque nosotros podríamos decir, no, la televisión. Gracias a la televisión nos vamos a enterar que Jesús vino. Es muy importante que aclaremos esto. ¿Será un grupo selecto? ¿Serán solo los escogidos los que lo van a ver? ¿Serán solo los pentecostales, los adventistas, los católicos, los musulmanes? ¿Quiénes van a ver a Jesús venir en gloria y majestad en las nubes de los cielos? La Biblia responde esa pregunta. Ven conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos a leer allí un versículo muy conocido para nosotros, y es el versículo 7. El versículo 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por su causa, a causa de él. Sí, amén. Es una firma. Sí, amén. Así será. Así será. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Así que imagínate un evento cataclísmico, un evento que sucede en el espacio, que afecta a nuestra atmósfera, que podemos ver en el cielo y que toda persona puede ver a pesar de la rotación de la Tierra. ¿Te das cuenta que no es cualquier evento? Se trata del Hijo de Dios, se trata de Dios mismo que viene en el cielo con poder y gloria. Ahora, añade la Biblia en Mateo 24, el versículo 27. Mira lo que añade la Biblia. Y aquí nos da otra vislumbre de cómo es que todo ojo le verá, ¿sí? Y dice el versículo 27, lo podemos leer allí también en pantalla, los que no tengan su Biblia, dice, porque al igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que la Biblia me dice que la visión, la claridad para ver la venida de Jesús será un asunto visible, donde todo el mundo de manera universal verán venir a Jesús. No es un asunto aislado, específico. No es que Jesús ya vino en una iglesia específica, se personificó en alguien, alguien salió por ahí diciendo yo soy Jesús encarnado, como en este momento en el mundo judío alguien se acaba de proclamar el Mesías, ¿cierto? O como ha sucedido en Japón, una mujer que dijo que era Dios en la tierra, o como en otros lugares, o como algunas personas, como un personaje que hace un par de años vivió, de hecho ya murió, diciendo yo soy Cristo personificado encarnado. Mucho cuidado con esto. Es más importante de lo que tú te imaginas. Identificar lo que la Biblia dice de la venida de Jesús es más importante de lo que tú te imaginas. Es mucho más importante. Ahora, es importante ¿por qué? Porque nadie podrá esconderse de la venida de Jesús. Cada alma viviente será expuesta. Será un evento que no, o sea, como es un evento que pone fin a la época que está viviendo el mundo, es un evento que cambia la historia de la humanidad. ¿A quién le interesa seguir trabajando? O inclusive a quién le interesa quedarse escondido cuando es un evento que es visto por todo el mundo, y esto es algo que científicamente no puede ser explicado, porque es Dios el que viene en las nubes de los cielos. Ahora, es importante que nosotros entendamos esto porque hay personas que están enseñando una doctrina donde dicen que algunas personas serán raptadas, serán escogidas por el Señor y de manera secreta, alguien va a ser tomado para ir al cielo.
y Jesús no se hará visible para todos, simplemente el Señor vendrá en el corazón. Jesús vendrá en el corazón de la gente. Ven Jesús a nuestro corazón, y como Jesús viene al corazón y el rapto es un asunto secreto, entonces alguien se desapareció, no fue que se murió ni nada, sino que el Señor se lo llevó. ¿Sí? Y en la Biblia hay un ejemplo de alguien que desapareció así y de pronto se toman de esa experiencia, que es la experiencia de Enoc. Enoc caminó con Dios y el Señor se lo llevó al cielo, desapareció y Dios lo llevó. Y Enoc está en el cielo, Enoc no murió. A diferencia de todos los que murieron, David murió, por ejemplo, y la Biblia dice que no está en el cielo, ¿sí? Pero Enoc, por ejemplo, Elías no murieron, fueron al cielo sin ver la muerte. Y Moisés, la Biblia dice que fue resucitado y por eso está en el cielo, esos tres personajes. Y hay otro grupo de personas que también está en el cielo y la Biblia lo dice. Así que ya sabemos que el estado de los muertos es claro. Y quienes están en el cielo están porque el Señor los resucitó y los llevó. De resto, todos los muertos siguen muertos. Así que sí, el evento cataclísmico e importante de la segunda venida de Jesús es visible, es literal y sucede de forma pública. Yo no puedo asumir, yo no puedo añadir elementos que la Biblia no me dice, ni tampoco puedo decir que es una situación que por allá va a ser escondida, espiritual, secreta para un grupo, para una secta. No, esto no funciona así. Ahora, ¿sabes por qué es impactante la venida de Jesús? Es impactante porque Jesús, dice la Biblia, que va a venir con un grupo de personas, un grupo de seres que vienen con él. Mira lo que dice Mateo capítulo 25, el versículo 31. Y en esto quiero ser muy claro. Si el diablo, cuando estuvo en esa gran batalla, se trajo una tercera parte de los ángeles del cielo, que hoy son los demonios que están en la tierra, y estamos hablando de millones de ángeles que sirven a Dios. ¿Cuántos ángeles le quedaron a Dios? Sí, pero mira lo que dice la Biblia. ¿Quién vendrá con Jesús en las nubes del cielo? Versículo 31. Cuando venga Jesús, dice, vendrán en su gloria, ¿quiénes? Todos los santos ángeles con él. Todos los santos ángeles con él. Así que estamos hablando de que no solo viene Jesús, sí, no viene solo, sino que viene con todos sus ángeles. ¡Wow! Claro, es un asunto en el que nosotros no tenemos ni idea del tamaño, del impacto que esto genera para la mente humana. La venida de Jesús, como lo dice la Escritura, es un evento visible, literal, con poder y gloria. Todo el mundo lo va a ver en el mundo entero. Y además de eso, Jesús no viene solo, sino que viene con sus ángeles. ¿Por qué la Biblia no dice que Jesús viene con los muertos que están en el cielo? Bueno, porque los muertos no están en el cielo. Ya eso lo estudiamos. Si no lo has estudiado con nosotros y quieres saber más acerca de ese tema, en esta serie tenemos uno de los temas, lo puedes encontrar aquí en este canal de YouTube o en Facebook, que se llama ¿Están muertos realmente los muertos? ¿Dónde están los muertos? Sí, ahí lo puedes encontrar en el canal de YouTube, puedes verlo, puedes compartirlo. Fue un tema muy importante que compartimos con todos nosotros. La Biblia dice que Jesús no trae a esa cantidad de personas que murieron, sino que vienen sus ángeles, son los que están en el cielo con él. Es muy importante entender esto, porque la venida de Jesús no es un evento donde un grupito de 10 angelitos vienen con Jesús, un Jesús que aparece por allá en Rusia, que aparece por allá en España, que aparece por allá en Estados Unidos o en Brasil, que levita en el cielo y va y camina y baja a la tierra y comparte con la gente y hace milagros. No, esa no es la venida de Jesús. Cuidado, no seas engañado. La Biblia añade otras características más. En el mismo capítulo 24, del libro, versículo 31, en Mateo 24, 31, dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos
de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. En otras palabras, Jesús viene con sus ángeles y sus ángeles tienen el propósito de traer, de juntar a los escogidos. Recuerda que en la segunda venida sucede la resurrección, así que los ángeles van a recoger de toda la tierra, claro, porque es que tú sabes que la tierra es circular, es redonda, y además no solo van a resucitar los que murieron ahorita en estos días. Estamos hablando de que la tierra tiene un poco más de 6,000 años. Desde Adán para acá, todos los justos que resucitaron, resucitan en la segunda venida de Jesús. Y también todos los justos que están vivos son recogidos para encontrarse con el Señor. Así que es un evento en el que todos estamos implicados. Todos estamos implicados. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces de la segunda venida? Dice Apocalipsis 22:12 que el propósito de la segunda venida de Cristo, dice el capítulo 22, el versículo 12, ¿sí? Así es, dice, vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que la segunda venida de Jesús, o la venida de Jesús, porque es su venida en este momento, ya nosotros sabemos que hubo una primera venida. El advenimiento de Jesús, su segunda venida, se da de manera específica para recompensar. Es un juicio ejecutivo, es la aplicación de un juicio previo que el Señor ha hecho para recompensar a cada uno según sus obras. Y por supuesto, de acuerdo a la aceptación que hayan hecho del perdón de Dios. Ahora entiendes la importancia del bautismo. Ahora entiendes la importancia de aceptar a Jesús como Salvador personal. ¿Qué vale más para ti? ¿Tu trabajo, tu reputación, el qué dirán o tu salvación y la vida eterna? Uno tiene que poner una balanza. Uno tiene que poner una balanza en este lugar. El propósito de Jesús es recompensar. Número uno. Número dos, Juan capítulo 14. Acompáñame a Juan capítulo 14. El propósito de Jesús con su venida, creo que lo habíamos leído hace un momento, sí. Dice Juan capítulo 14, versículo 3. Dice, si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy o donde yo esté, vosotros también estéis. Así que estamos hablando de que Jesús no solamente viene a juzgar, a entregar una recompensa, sino también Jesús viene a recoger a sus hijos para llevarlos consigo a su morada, a su morada. Claro, entendiendo que es un tiempo corto, La Biblia dice que son 1,000 años. Son 1,000 años. Para el Señor es como un día, en la eternidad que son 1,000 años. Pero en ese tiempo el pueblo de Dios estará con el Señor en el cielo y luego viene la Nueva Jerusalén. Lo estudiamos hace un momento atrás, unos cuantos días en estos temas. Ahora mira, fíjate el propósito de Dios. Entonces, número uno, viene a entregar una recompensa, como lo dice Apocalipsis 22. Número dos, Jesús viene a llevar a sus hijos a vivir con él. Pero además, mira lo que dice Hechos, el capítulo 3, el versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios allí, y le envié a Jesucristo, dice que os fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo lo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por la boca de los santos profetas, ¿sí? Mira, lo que va a hacer el Señor es restaurar este mundo, volver este mundo a su estado original. Lo hemos venido estudiando, pero son 3 propósitos principales. Jesús regresa para recompensar a su pueblo como lo prometió, para llevar a sus hijos a vivir a su hermoso hogar, ¿cierto? Y luego venir a la tierra nueva. Y finalmente viene también a poner fin al pecado de este mundo. Y como lo dice el versículo 21, a restaurar las cosas a su estado original. El propósito de Jesús es claro en su venida. El propósito de Jesús es claro, está allí
directamente especificado. Entonces, si ese es el propósito de Jesús, ¿qué le pasará a los justos? ¿Qué le pasará a los justos? Esas personas que han estado esperando, ya sea que estén vivos o que han muerto antes de la venida de Jesús o están vivos en la venida de Jesús. Es importante entender esto porque como decía Juan al principio en la conversación, Juan, el presentador allí, el ministro Juan decía, algunos tal vez podemos pensar que hablar del fin del mundo es hablar de miedo, pero no es así. La segunda venida es un mensaje de esperanza. Significa que Dios le pondrá fin al coronavirus, que Dios le pondrá fin a los gobiernos corruptos de este mundo, que Dios le pondrá fin a la maldad, que Dios le pondrá fin al pecado. Y para los justos hay un mensaje especial, hay una recompensa especial. ¿Y qué dice de eso la palabra del Señor? Ven conmigo a una carta del apóstol Pablo, la primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 4, y vamos a leer allí los versículos 16 y 17, versículos 16 y 17. Mira lo que dice la palabra del Señor. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Resucitarán primero. Y entonces nosotros, los que vivimos, seremos, ¿qué? Arrebatados con Él. Ahí se da el rapto, el arrebatamiento, cuando Él viene. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que hay otro elemento aquí más. Y si quiere podemos proyectar ahí el versículo. Otro elemento más, especialmente el versículo 17. Dice que la persona que está viva en este mundo no morirá. Estoy hablando de los justos. No morirán nunca. Viviremos la experiencia de Elías, viviremos la experiencia de Enoc, ¿cierto? De poder ir sin ver la muerte al cielo, ¿sí? Y el que haya muerto, esos justos que murieron, resucitarán en el momento de la segunda venida de Jesús. Pero además el versículo dice que Jesús no tocará la tierra, que Jesús estará en el aire. Y recuerdan que los ángeles están haciendo ¿qué cosa? Recogiendo a los escogidos por los cuatro ángulos de la tierra para llevarlos a las nubes de los cielos donde está Jesús y entonces ir con él a morar en la mansión celestial. Aleluya, alabado sea el Señor, gloria a Dios. Esto a mí se me eriza la piel. Yo estoy hablando y estoy imaginándome esa escena, no dejo de pensar en lo impactante que debe ser esta escena maravillosa. Porque ¿saben qué pasa, amigos? Mira, lo que sucede es que nosotros no alcanzamos a ver más allá de nuestro sistema, de la atmósfera, ¿sí? En el día, por ejemplo, yo veo el día allí y está el cielo, no más, ¿sí? Inclusive cuando voy en un avión, un transatlántico, un avión de esos transcontinental, de esos aviones, yo he viajado 11 horas en un avión y tú vas 7, 8, 9, 10 horas en un avión y tú ves la línea así del mundo, la línea redonda, se ve así un poquito el azul y el negro del cielo, del espacio abierto. Es espectacular. Pero uno no ve nada más. En la noche vemos estrellas, unos punticos allí. Pero la venida del Señor Jesús ilumina todo el cielo. Y no es el cielo atmosférico. Ilumina el universo, el cielo, porque es todo el cielo que se viene desde su lugar. Estamos hablando de todos los ángeles. Ellos no tocan la tierra. El Señor no toca la tierra. Está en el aire esperando a sus hijos. Y Él va recogiendo con sus ángeles a sus hijos y los lleva. Es un evento espectacular, por eso yo decía cataclísmico, no es algo que impacta un solo lugar, una región específica. Es el Rey del universo
el que ha venido para morar con nosotros, para estar allí, para dar la recompensa a sus redimidos, para poner el fin a este pecado y para dar un nuevo comienzo. Pero además hay algo más que pasa en ese momento, y de pronto, aunque ya lo dijimos, quiero aclararlo con la Biblia. Ven conmigo a Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, el capítulo 15. Allí en tu Biblia es otra carta de Pablo. Él habla mucho de la segunda venida y me encanta lo que dice Pablo allí. Dice el versículo 51 al versículo 53, 54. Sí, mira. He aquí os digo un misterio. No todos moriremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. Pablo dice algo muy bonito, porque él dice, no todos vamos a morir, pero lo que está diciendo es que algunos sí. O sea, el que muere en Cristo no tiene por qué temer. El coronavirus no debe ser una barrera, algo que nos destruya nuestro estado de ánimo. Si yo estoy en Cristo, morir no es una pérdida. No es una pérdida. La muerte en Cristo es una bendición porque yo tengo una seguridad, una certeza. Y Pablo dice, todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará esa trompeta. ¿Qué pasará? Los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados, incorruptibles. O sea, sin pecado, sin mancha, sin defecto alguno, sin arruga, ¿sí? Y nosotros seremos transformados. Pues es necesario, dice Pablo, versículo 53, que esto, lo que nosotros somos, se vista, cambie de incorrupción, podamos ser incorruptos, podamos ser limpios. Y además que lo mortal que somos nosotros se vista de inmortalidad. Y es allí donde Dios le otorga el regalo de la inmortalidad al ser humano. Por eso es que lo que viene a hacer Jesús en la segunda venida es restaurar a la tierra a su estado original. Adán y Eva gozaban de inmortalidad. No había nada que impidiera que ellos vivieran para siempre. Solo es la entrada del pecado lo que va a permitir, lo que va a llevar que Eva, Adán sean afectados en su estado de vida, la salud, la muerte, es afectado el ser humano. Pero con la segunda venida, el propósito del Señor es un propósito triple. Inclusive hay 5 propósitos, como ya los hemos mencionado. Esos propósitos son claros. Jesús viene claramente a manifestarse a sus hijos, a recoger a sus hijos, a transformar las cosas que están aquí, a llevar a sus hijos consigo, ¿cierto? Jesús viene específicamente a juzgar, a dar una recompensa del juicio que ya ha realizado, esa observación, ese análisis de cómo se ha dado el proceso del mundo, pero también es un momento de cambio, un proceso de inflexión donde el Señor no toca la tierra, los hijos de Dios, en cualquier lugar del mundo, cualquier religión, personas que creyeron en su ley, personas que creyeron en sus mandamientos, personas que aceptaron el perdón de Jesús, personas que murieron en Cristo o están vivas en Cristo, reciben al Señor en el aire, recogidos por los ángeles que vienen con él y llevan estos ángeles a estas personas al cielo para encontrarse con Jesús en las nubes. Ahora, ¿qué pasará con los impíos en ese momento? Isaías 11:4 dice precisamente que el Espíritu de Dios, su boca, su palabra, su presencia va a destruir al impío, ¿sí? En ese momento hay una destrucción, hay una herida. El espíritu de sus labios, dice, matará al impío en su venida. Y Jeremías 25 describe un cuadro bastante fuerte en ese momento. Capítulo 25, versículo 33, ¿sí? Dice que los muertos de Jehová, todas esas personas que ese día estarán allí, estarán muertos, regados en el extremo. No habrá llanto, no habrá nada, habrá un silencio total, quedarán
tirados sobre la faz de la tierra. Es la muerte que en ese momento se da sobre todos los que están vivos, y el clamor de las personas que son destruidos con la presencia de Jesús. O sea, la presencia de Jesús, su venida, genera esa destrucción. No podemos vivir en la presencia de Dios sin ser transformados. Por eso el cuerpo de una persona que ha recibido a Jesús debe ser transformado para estar en su presencia. Ahora, ¿cómo afectará la segunda venida al planeta Tierra? El momento de la segunda venida. Ya sabemos que cuando viene la Nueva Jerusalén, el Señor hace todo nuevo, hay el momento de juicio, y vamos a estar hablando de eso mañana, mucho más claro. ¿Qué pasará después de esa segunda venida? Jesús se lleva a la gente para el cielo, ¿y qué pasa con la tierra? La Biblia lo ejemplifica, y mañana lo estaremos estudiando mucho más claro. Con la pregunta, el tema de mañana: ¿está el diablo a cargo del infierno? Es una pregunta espectacular y mañana la estaremos respondiendo. Pero la Biblia dice que ante la venida del Señor sucede algo impactante. Apocalipsis, el capítulo 16, los versículos 18, e inclusive podemos leer el versículo 20. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto, grande cual nunca hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Y el versículo 20 dice: las islas fueron movidas, los montes, las montañas se disminuyeron, los volcanes explotaron. Es una conmoción general, Y Jeremías, el capítulo 4, el versículo 26, Jeremías, el capítulo 4, el versículo 26, dice también, describiendo ese momento del tiempo cuando el Señor viene. Dice: miré y vi que el campo fértil era desierto, las ciudades asoladas, delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Mira, ¿qué ha hecho el enemigo? Convertir la escena del Apocalipsis en Hollywood, en una película, en arte, en chocolatinas que nos comemos con gusto, como diría un guionista que alguien me comentó el otro día por allí. Ha convertido estas escenas en algo, sí. O sea, ya nosotros sabemos qué va a pasar, ya nosotros sabemos que se va a cumplir, pero no importa. Lo tenemos más como películas. Inclusive, las películas no cuentan la verdad, porque me dicen que en ese Apocalipsis el hombre sobrevive solo. No se habla de la segunda venida de Jesús. El diablo ha intentado lavar el cerebro de la humanidad para que nadie esté atento, apercibido, pendiente de la venida de Jesús, de las señales que tenemos. Ahora, la pregunta de oro en esta noche, y aquí con esto entramos a la parte más importante de este tema, y es: ¿ofrece la Biblia alguna señal, algún elemento clave, alguna pista? Bien, gracias allí por la palabra. ¿Alguna pista? ¿Ofrece la Biblia alguna pista de cuán cercana está la venida de Jesús? ¿De cuán cercana está la venida de Jesús? Bien, ven conmigo a la Biblia y vamos a mirar algunas cosas muy específicas. Por ejemplo, Jesús mismo dijo, Mateo 24:33. Ven conmigo allí a Mateo 24:33. Jesús dijo algo allí muy importante y lo podemos hoy recordar. Creo que ya habíamos leído este texto, pero dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Está cerca a las puertas, ¿sí? ¿Cuáles cosas? Pues las que acaba de presentar el Señor en Mateo 24. En Mateo 24 Jesús presenta señales específicas. Así que vamos a repasar las señales que Jesús presenta allí. Voy a mencionar algunas de las más importantes que ya se han cumplido. El versículo 2, Mateo 24, versículo 2, dice Jesús allí, respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará nada, piedra sobre piedra, que no sea derribada. Está hablando de Jerusalén, del templo. La ciudad sería destruida. Y el versículo 16 del mismo capítulo añade, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablando de que la persecución del pueblo de Dios, de la iglesia primitiva, se daría en el marco
de la invasión, de la destrucción de Jerusalén. Y sabes, la Biblia y la historia nos dicen que así se cumplió. Jerusalén fue destruida en el año 70 en las manos del general romano Tito, ¿sí? Fue claro el cumplimiento de esa promesa. Así que esa profecía ya se cumplió, ya se cumplió. Una más. Dice Mateo 24:21. Mateo 24:21. Y debo hacer claridad aquí porque son profecías secuenciales que algunas tienen doble cumplimiento. Dice el versículo 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y este periodo de tribulación ocurrió en la Edad Media. Fue instigado por la iglesia apóstata allí, ¿cierto? Duró más de 1000 años y se calcula que más de 50 millones de cristianos murieron defendiendo su fe durante ese periodo terrible de tribulación que el mundo vivió. Y podríamos nosotros mencionar aquí una cantidad de elementos, una cantidad de situaciones, de experiencias que se dieron en el contexto de esa tribulación previa a la segunda venida, mucho antes. Ahora hay otra señal muy importante. Joel capítulo 2, también está allí en Mateo, pero voy a leerla en el libro de Joel, el profeta Joel, el capítulo 2, el versículo 31. Joel se encuentra allí después del libro de Daniel, es un libro de la profecía, está Daniel, Oseas y luego sigue Joel en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2, el versículo 31 y dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Saben qué? La Biblia registra esto y en el orden secuencial de la profecía, después de esa gran tribulación, esa gran persecución, precisamente encontramos que el 19 de mayo de 1780 no fue un eclipse, fue un día oscuro fuera de lo común. Así lo registra el Connecticut Historical Collection, la página 403. Dice, ese día muchas cosas sucedieron. Se prendieron velas en las casas. Los pájaros guardaron silencio. Las gallinas se fueron a sus perchas, ¿sí? Prevalecía la opinión general de que el día del juicio había llegado. Fue un día de oscuridad absoluta, ¿sí? Y nosotros podemos ver ese día de oscuridad sobrenatural que se dio sobre la tierra, una oscuridad tremenda, ¿sí? Y el mismo versículo que habla de esa oscuridad, de ese momento, ¿cierto? Que se oscurecerá el sol, que vendrá las tinieblas, dice, la luna se convertirá en sangre. Y nosotros podemos ver allí, por ejemplo, en la Milo Bostic in Stone History of the Massachusetts, dice, allí se registra, la luna, que era luna llena, tenía apariencia de sangre ese día oscuro, el mismo día se dieron las dos cosas. Hemos tenido luna roja, hemos tenido eclipses parciales, pero ninguno con el cumplimiento que se dio el 19 de mayo de 1780. El impacto histórico de esto se dio así. Ahora, más adelante, allí en 1833, se da otro evento histórico que marcaría una profecía importante de la Biblia. Y nosotros podemos encontrar, volviendo allá a Mateo, que yo les decía que Mateo menciona esto, pero también otras profecías de la Biblia lo mencionaban. En el mismo capítulo 24, el versículo 29, dice que inmediatamente de la tribulación de aquellos días, mira lo que decíamos ahorita, se oscurecerá el sol, la luna dorará su resplandor, ¿sí? Lo acabamos de leer en otro texto, pero dice también que las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos, dice el versículo, serán conmovidas. Y efectivamente así sucedió la noche del 13 de noviembre de 1833. Un escritor dice así, Peter Millman, en un libro que escribió allí en la revista The Telescope, el 7 de abril, perdón, la edición 7 de mayo y junio de 1940. Dice así, dice, por cerca de 4 horas, el cielo parecía estar en llamas.
los hombres pensaban que había llegado el fin del mundo. Fue un suceso fascinante y una señal de la venida de Cristo. El ambiente estaba tan iluminado que podía leerse un periódico en la calle con la luz de las estrellas en el cielo. ¿Sí? Así que hemos tenido caídas de estrellas, las Géminis, ¿cierto? Hemos visto satélites naturales, ¿cierto? Esos meteoritos, esos asteroides, el cometa Halley, pero nada como esta señal histórica que podemos nosotros confirmar de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, hay más de esto fascinante. Y dice que entonces, en el capítulo 24, versículo 30, el siguiente versículo dice: después de esto, entonces, lo que sigue después de estos grandes sucesos es que el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo con gran poder y gloria. ¿Sí? O sea, lo que falta, dice la Biblia, lo que falta para cumplirse es la venida de Jesús. Es la venida de Jesús. Ahora, ¿se repetirán estas señales en el tiempo del fin de manera sucesiva en un periodo corto? Yo creo que sí. Yo creo que tendremos, previo a la venida de Jesús, señales repetidas de este tipo. Pero, ¿sabes? La Biblia lo ha dicho y se ha cumplido. Histórica y proféticamente no tenemos que buscar más señales. Solo estamos a la espera de que Jesús venga. Pero ahí no termina todo. Porque entonces tendríamos que preguntarlo: ¿cómo podemos nosotros saber que ya hemos llegado precisamente a esos días finales? Listo, ya tenemos esas grandes señales que sucedieron hace un montón de años. 1840, 1833, uno diría, eso está muy lejos. ¿Cómo entender que hemos llegado al tiempo del fin? Bueno, voy a hablarles un poquito de política, no se asusten. La Biblia dice cuándo es el tiempo del fin. Claramente, ven conmigo a Santiago, el capítulo 5. Santiago, el profeta Santiago está allí antes de Pedro en el Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis. El capítulo 5, versículo 4 y 8 describe algo impresionante. Mira lo que dice, hablando del tiempo del fin. El jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama. Y los clamores de los que habían cegado ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Y dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Sí? Podemos mirar todos los versículos del 5 al 8, tú los puedes leer en casa, pero yo quiero resaltar esos dos versículos. Hay más allí, más señales allí. Pero el versículo 4 y 5, que lo miramos allí, 4 especialmente, dice claramente que una de las señales claras del tiempo del fin es que habrá un conflicto entre el capital y los obreros, entre la clase trabajadora y la clase, ¿cómo la llamamos? ¿Que explota? No, la clase élite de la sociedad, los empleadores, las centrales obreras. Ahora te hago una pregunta. ¿Te suena conocido? ¿Te suena conocido la presión que genera una reforma tributaria, la presión que genera los sindicatos del mundo contra las centrales obreras, luchando por defender su salario, imponiéndole al pobre, imponiéndole al campesino? La Biblia dice que será una señal del tiempo del fin. Una más. Vamos a leer varias señales de la Biblia hablando del tiempo del fin. Lucas, el capítulo 21, la palabra del Señor me dice claramente cuál es la señal del tiempo del fin, y es una señal también muy clara. Lucas, el capítulo 21, perdón, aquí, Lucas, capítulo 21, y ven conmigo allí a leer un par de versículos. Vamos a leer el versículo 9 específicamente, versículo 9. Dice la palabra del Señor: cuando oigáis de guerras y de revueltas, ¿sí?, de sediciones, de rebeldías, de rebeliones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero el fin no será inmediatamente.
Entonces nosotros encontramos que las guerras que hemos visto, que los momentos que estamos viviendo, las situaciones, los estragos, las contiendas que afectan a los civiles, a muchos miles de personas alrededor del mundo, solo lo parará la venida de Jesús. Eso es parte de lo que precede a la venida de Jesús. Solo la venida de Jesús pondrá fin a las guerras y las conmociones sociales, las sediciones. Mi Biblia usa una expresión, me encanta. El versículo 9 dice, las revueltas, el mundo en contra de otros, intentando levantarse, hacer revueltas, protestas sociales, etcétera. La Biblia dice, esto es una señal de la venida de Jesús. Voy a leer una más. Lucas, ven conmigo allí mismo. El capítulo 21. Vamos a leer ahora los versículos 25 al 26. Leímos el 25, pero ahora vamos a añadir otro. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, ¿sí? Y por eso digo que se repetirán algunas de estas señales. Y será habrá en la tierra angustia. La gente estará confundida por el bramido del mar y de las olas. O sea que habrá aumento de los caudales de los mares y los océanos. ¿Ha sucedido? También dice que habrá angustia. La gente estará angustiada, llena de temor, de estrés, de angustia. Y dice el versículo 26, los hombres quedarán sin aliento por el temor, la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, ¿sí? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice el versículo 27, y entonces veremos al Hijo del Hombre. Así que esto es importante entenderlo porque hace parte de las señales del tiempo del fin, de las señales que están allí. Ahora, Daniel capítulo 12, el profeta Daniel también nos da otra señal. Mira, yo donde estoy buscando a Daniel, perdón. Daniel, el capítulo 12, y la palabra del Señor nos dice así. Capítulo 12, puedes leer conmigo el versículo 4. Dice que en el tiempo del fin, dice, tú Daniel cierra las palabras hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia ¿qué? Aumentará. No solo será un tiempo donde la gente está corriendo, no tiene tiempo para nada, sino que la ciencia aumentará. Descubrimientos científicos, sabiduría humana, invenciones. La ciencia va a aumentar. Vamos a tener, y bueno, gracias a Dios por eso, la tecnología para conectarnos, para estar allí conectados los unos con los otros. Pero también la ciencia va a ser de alguna manera mal utilizada. Pero hay algo más que va a suceder. Segunda de Pedro, el capítulo 3. Y yo quiero ir aterrizando en este mensaje porque se pone más bueno. Segunda de Pedro, capítulo 3. La Biblia es muy específica. Y mira lo que dice el versículo 3. En los últimos días, segunda de Pedro 3:3, en los últimos días vendrán burladores, ¿sí? Andando según sus propios deseos de la carne, sus propias pasiones, sus propias concupiscencias. Y mira la señal. ¿Qué van a decir esos burladores antes de la venida de Jesús? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está? ¿Dónde están los que predicaban? Desde que yo soy un niño escucho que están predicando que Jesús viene. Si usted escucha a una persona así en la calle, si usted escucha a gente que dice los evangélicos son unos mentirosos, están predicando y que Jesús viene y mira, se murió fulano, se murió sutano, este predicaba, el otro predicaba y mire, entonces sepa que la venida de Jesús está cerca. Entonces sepa que la venida de Jesús está cerca. Dice el versículo 5, esta gente, estos burladores, ignoran que los cielos fueron destruidos por agua, dice el versículo 5, en el tiempo antiguo, ¿sí? Y el versículo 7 dice, pero estos cielos, esta tierra, ahí mismo en 2 de Pedro 3, que existen, están reservados por la misma palabra de Dios para el fuego final. Así que es importante. Y mira lo que dice el versículo 9, Dios no retarda su promesa, como algunos piensan. Algunos tienen por tardanza, dice, ¿por qué se ha demorado Jesús? No, dice, sino que es, paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino esperando
que todos procedan al arrepentimiento. Así que lo que demorará la venida de Jesús será tu decisión. Cuando tú tengas clara la venida de Jesús en tu mente, hoy tú tienes el evangelio en tu mente, lo has recibido, no sé en qué región te encuentras, no sé en qué país te encuentras, no sé en qué ciudad, supongo que estás en Santa Marta, pero sé que no, hay gente conectada en diferentes lugares. Hoy tú eres uno menos. Eres alguien que ya conoce, eres alguien que podrá tomar una decisión y Dios estará esperando por ti. Pero piensa en esas personas en Asia, en Corea del Norte. Piensa en esas personas que están ubicados en esa área que llamamos la ventana de 1040, donde tenemos cientos y miles y millones de personas que nunca han escuchado del evangelio de Jesucristo. Son personas que necesitan conocer, y la Biblia dice: el Señor es paciente, esperando que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También inclusive dice la Biblia en 1 Timoteo 4:1, y esto no lo voy a leer aquí, pero tú lo puedes leer allí, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos, antes de la venida de Jesús, nosotros también estaremos acompañados por falsedad de doctrinas. Tendremos una cantidad de doctrinas falsas, personas que apostatarán de la fe. Así lo dice 1 Timoteo 4:1. Espíritus engañadores, doctrinas de demonios que estarán moviéndose en medio del mundo. Así lo confirma Apocalipsis 16:14. Sin embargo, la Biblia sí me dice cuándo vendrá el fin. Y me dice cuándo vendrá Jesús. La Biblia no me dice una fecha y la hora. De hecho, me dice: no te atrevas a poner una fecha y una hora. Pero sí me dice cuándo. Y quiero que vayas conmigo. Y quiero decirte cuán importante eres tú para el Señor. Cuán importante es tu familia para el Señor. Cuán importante soy yo para el Señor. Cuán importantes son tus hijos para el Señor. Cuán importante es Santa Marta para el Señor. Cuán importantes son los médicos. Cuán importantes son los pacientes que están en UCI, en cuidados intensivos para el Señor. Mateo 24:14 dice: el fin vendrá, mira, léelo conmigo allí, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Sabes, en esta hora yo quiero decirte: el Señor vendrá. El Señor vendrá. Satanás está levantando falsos cristos. Mateo 24:24 lo podemos leer, tú lo puedes ver allí. Falsos cristos, falsos profetas harán grandes señales, y si fueren posible, engañarán aún a los escogidos. Por eso hoy es necesario que yo acepte a Jesús, porque la señal número 1 que me dice que Jesús vendrá pronto, que Jesús está a las puertas, es que el evangelio del reino, la palabra de Dios, será predicada en todo el mundo. Y esa es la razón por la que tú y yo estamos participando de esta serie. Yo me siento feliz en esta noche porque tú has escuchado la palabra, porque yo puedo compartirte el evangelio, porque estoy adelantando la venida de Jesús. Cada persona que se bautiza en la iglesia de Dios, cada persona que acepta, que dice acepto, quiero ser bautizado, que dice acepto, quiero aceptar a Cristo, quiero participar de su segunda venida, realmente está adelantando la obra del Señor. Y sabes, el Señor está abierto, el Señor ha abierto su corazón para recibirme. Me ha dicho: hijo mío, déjame entrar a tu corazón, déjame tocar tu puerta. Yo quiero que tú abras la puerta. Apocalipsis 3:20 me dice la palabra del Señor, dice el Señor: he aquí yo estoy a tu puerta, a la puerta de tu corazón, tocando, llamándote. Escucha mi voz, abre la puerta para poder entrar a ti, para poder tener un acceso directo a tu vida. Pero es una decisión que tú debes tomar. Es una decisión que debes tomar hoy, diciéndole: Señor, yo quiero estar listo para tu venida. Una venida que será literal, una venida que será en las nubes del cielo con poder y gloria, una venida donde estarán los ángeles de Dios,
una venida donde Jesús puede mostrar sus manos heridas, donde podremos ver las heridas de sus manos y su costado. Una venida de Jesús donde Jesús no tocará la tierra y sus ángeles recogerán a los escogidos alrededor del mundo. Una venida que todo ojo verá. Una venida donde los santos justos serán resucitados para vida eterna. Una venida de Jesús donde se acabará el mal, el pecado, la maldad. Una venida de Jesús donde el mundo llegará a su fin, pero iniciará una era de esperanza, de bendición, de grandeza, un regalo de Dios. ¿Quieres tú estar listo para la segunda venida de Jesús? ¿Quieres tú aceptar y estar preparado para la venida de Jesús? Mateo, el capítulo 24, el versículo 44, Jesús me da un secreto. Mateo 24, 44. ¿Sabes qué dice Jesús? Yo puedo venir en cualquier momento. Necesitas estar preparado. No debes ser un fanático que esté haciendo locuras, vendiendo sus propiedades, yéndose como un ermitaño. No. Pero necesitas estar preparado como si viniera hoy, porque es que hay un problema. Si Jesús viene en 2 años o en 1 año y yo muero hoy por el coronavirus, para mí Jesús ya vino. Porque lo que me espera es la resurrección, para vida o para muerte. Es así. Y es necesario que nosotros entendamos eso. Así que, por favor, Lucas 21, 34, mira lo que dice Jesús. No carguen sus corazones de este mundo. Es el momento para que nuestros corazones se alejen de este mundo, de la embriaguez, de los afanes de la vida, para que vengamos a Cristo y no nos tome por sorpresa el día de su venida. Yo quiero hablar a tu corazón y decirte hoy, puedes aceptar a Jesús. ¿Deseas tú decir, haré planes para estar listo para la venida de Jesús? Si esa es tu decisión, dile, Señor, acepto. Dile, Señor, quiero ser bautizado. Puedes escribirlo en el chat, puedes escribirnos al WhatsApp, compartirnos tu decisión. Estaremos allí para ti, para orar por ti, por tu familia, para acompañarte en el proceso espiritual. Pero de manera especial, yo quiero orar por esa decisión que hoy has tomado. Acompáñame en oración. Padre Celestial, alabamos tu nombre. En este momento clamamos a ti para que cada decisión que ha sido tomada en esta hora pueda ser confirmada para el reino de los cielos y para vida eterna. Gracias por tu palabra santa que nos habla, abre nuestra mente, el entendimiento, nuestros ojos de la fe y nos permite ver la realidad, y esa verdad nos hace libres. Hoy, Señor, pedimos esa tu gracia y pedimos que confirmes cada decisión de cada familia que hoy ha entendido la necesidad de estar preparados para la segunda venida de Jesús. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga y recuerda, Cristo viene pronto. Prepárate. Maranata, eso significa Maranata. Cristo viene pronto.